Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar con ustedes nuevamente en nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas jornadas espirituales. Muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal, por compartir estos devocionales con otras personas y por esos maravillosos comentarios que cuando nosotros los estamos leyendo realmente nos llenamos de inspiración para poder continuar adelante en estas meditaciones diarias. El día de hoy nos corresponde meditar en el Evangelio de Lucas, capítulo número 22, partiendo del versículo número 24 hasta el versículo número 38. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: fortalecido en la fe, fortalecido en la fe. Una de las cosas fundamentales en la vida cristiana es que nosotros nos mantengamos arraigados en Cristo, que de alguna manera nosotros estemos fortaleciéndonos paulatinamente a lo largo de nuestra jornada espiritual, creyendo en un Dios maravilloso y manteniéndonos en una relación plena con este Dios todopoderoso. ¿Qué podemos aprender de este precioso pasaje de la Escritura? Bueno, creo que podemos rescatar por lo menos tres cosas que me gustaría dejar en tu corazón. La primera de ellas es la siguiente: necesitamos fortalecernos en la fe, número uno, con una actitud de siervo. Necesitamos entonces nosotros tener una actitud de servicio. ¿Sabe por qué? Porque el servicio es importante, el entender nuestra posición dentro de la vida cristiana, entendiendo que nosotros somos siervos. Me gusta cómo ataca el versículo número 24 el Señor Jesucristo cuando les comparte lo siguiente. Mira cómo dice el versículo 24 y 25. Dice así: los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Versículo 26. Pero ustedes no deben ser así, al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Qué tremenda inspiración, qué tremenda enseñanza. Sabe, aquí los discípulos estaban discutiendo acerca de quién era más importante. Estaban celebrando la cena, la Santa Cena. Imagínense ese momento tan tremendo. Y ahora estamos observando que el Señor les había abierto su corazón, les estaba enseñando lo que iba a pasar a continuación, todo el sufrimiento que iba a llevarse adelante. Sin embargo, ahora los discípulos, en lugar de ponerse a entender al Señor, están discutiendo acerca de quién va a ser el más importante. En la mesa regularmente se ponía la persona importante en el primer lugar. Entonces el que le seguía en importancia se sentaba a su mano derecha, entonces el siguiente a su mano izquierda, y así sucesivamente se iban sentando en la mesa. Probablemente los discípulos estaban tratando de ubicarse en la mesa, ¿verdad?, para poder decir quién era más importante entre ellos. Y entonces el Señor les lleva esta enseñanza tremenda donde les está diciendo que el más importante es aquel que se hace siervo, el que sirve. Y me gustaría detenerme un momento aquí para hacerte una pregunta. ¿Cómo estás tú en tu servicio a Dios? Sería maravilloso que nosotros a partir del día de hoy tratáramos entonces de entender nuestra posición dentro de la vida cristiana y entender que realmente el servicio es importante. Hacer a un lado nuestros logros, hacer a un lado nuestras importancias, hacer a un lado todo aquello que de alguna manera nos quiera separar del servicio y ponernos delante del Señor para servirle con todo nuestro corazón. La segunda cosa que aprendemos de este maravilloso pasaje de la Escritura es lo siguiente: vamos a fortalecernos en la fe, número 2, mostrando perseverancia, Me fascina el versículo número 28, porque el Señor Jesucristo está reconociendo el trabajo de sus discípulos. Dice así el versículo 28: ustedes han estado siempre conmigo
en mis pruebas. Esto me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está ahí con ellos y les está anteponiendo que está muy contento de saber que ellos se han mantenido fieles, que han mantenido esa perseverancia. ¿Sabe? Vamos a fortalecernos en el Señor en la medida que nosotros seamos constantes, que continuemos perseverando en cada momento de nuestra vida. ¿Te puedo hacer una pregunta hasta aquí? ¿Cómo está tu perseverancia? ¿Cómo estás tú en tu constancia, en tu lectura bíblica, en tus tiempos devocionales, en tu servicio a Dios, en tu congregarte a una iglesia, en tu asistencia a una iglesia, en tu servicio al Señor? Debemos entonces entender que a pesar de las pruebas, que a pesar de las dificultades, la perseverancia es fundamental para poder seguir adelante. Esta perseverancia tenemos que mostrarla a pesar de nuestros fracasos, a pesar de que en algún momento quizás vamos a fallarle a nuestro Dios. Mira, por ejemplo, el versículo número 31 y en adelante dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. El Señor Jesucristo ya sabía que Pedro en algún punto le iba a negar, que iba a fallar, que iba a fracasar. ¿Sabe? Aquí tenemos que aprender algo muy importante. Tenemos que permanecer, aún a pesar de nuestros fracasos, aún a pesar de que en momentos determinados de nuestra historia quizás vamos a tener algún desliz, quizás vamos a fallar al Señor. Tenemos que regresar. El Señor le dice a Pedro: pero tú, cuando regreses, vas a fortalecer, vas a darle firmeza a tus hermanos para que sigan adelante. Creo que necesitamos nosotros arroparnos de esto también. Y la tercera y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón: tenemos que fortalecernos en nuestra fe. Número 3, confiando en nuestro Dios Todopoderoso. El versículo número 35 es clave aquí. Dice así: luego Jesús les preguntó: cuando los mandé sin dinero, ni provisiones, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: nada. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que siempre va a proveer lo que necesitemos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder mantenernos firmes en esa confianza en el Señor, fortalecidos en la fe? Confiando plenamente que nuestro Dios va a proveernos todo cuanto necesitamos. Te hago una última pregunta. En tu jornada de la vida, ¿te ha hecho falta algo? En tu jornada de la vida, creo que al final de cuentas Dios ha sido fiel. Nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, nos ha cuidado, nos ha procurado, nos ha ayudado. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es fiel, porque nuestro Dios provee, porque nuestro Dios nos cuida y porque nuestro Dios nos ayuda. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.